Bienvenidos y gracias por venir a escuchar la segunda parte de este relato, historia original. Si no han escuchado la primera parte, dejaré el link de la descripción o pueden revisar el historial de este canal. Ahora, continuemos. Tiempo después, el emperador dejó este mundo. Su luz se esfumó, dejando su exopiel para ser cremada. Según las reglas de nuestra raza, se realizó un gran torneo entre quienes querían ocupar su puesto. Después de meses de lucha, sorprendentemente, fue su hija, Alaida Tarey, quien ganaría el combate. Era una gran guerrera, hábil, precisa, adaptada a la batalla. Ella estuvo en la Tierra posguerra como parte de la limpieza del planeta para la llegada de las máquinas mineras y los laboratorios de xenobiología del cónclave, siendo esto parte de las sanciones. Ella, maravillada por la cultura que habían dejado los humanos, decidió organizar un grupo con el cual salvar muchas cosas de forma clandestina de los humanos. Armamento, datos, libros, objetos. Todos estos artefactos los colocó en el sótano 4 del museo, lejos de la vista del cónclave, a la que llamó el ala humana, exhibiendo cada cosa rescatada, e incluso consiguiendo algunas por el mercado negro. Alaida también sufrió a ver el triste suceso, y por ello creyó necesario que una raza como esa no fuera olvidada. 300 años humanos habían pasado, y el imperio no se había recuperado. Nuestra fuerza militar seguía firme, pero la degradación de parte del cónclave de manera social y económica era continua, especialmente porque los Tartarian habían ganado gran influencia con otras razas. Fue tal así que muchos prefirieron que sus fronteras fueran vigiladas por sus propias naves, en vez que lo hiciéramos nosotros, creyendo la propaganda que éramos una raza débil o que incluso ayudábamos a razas peligrosas. Siempre los Tartarian se la pasaban recordándonos el triste suceso, y lo hacían en forma jocosa, para que el resto del cónclave creyera en sus palabras. Un día, unas extrañas naves aparecieron en la frontera del cónclave. Eran naves oscuras, tan oscuras, que parecían agujeros que tapaban las estrellas detrás de ellas. Las naves Kushia, quienes se encontraban en esa frontera en el momento, no registraron absolutamente nada, ni impulsos de electrones de un hipersalto o un movimiento de protones que indicara un portal. Solo aparecieron. Cuando trataron de contactarlo no hubo respuesta. Abrieron fuego. Pero según los registros que se envió al Consejo de Seguridad del Cónclave, los disparos no fueron esquivados o repelidos. Solo rebotaron. En cambio, ellos dispararon atravesando escudos y cascos como si fuera papel, y desaparecieron en la misma forma en la que aparecieron. A todas las naves pertenecientes al cónclave se les dio la alerta acerca de estos extraños visitantes. Las apariciones se volvieron más frecuentes con el mismo patrón. Solo aparecían, atacaban y se iban. Mas no atacaban naves civiles o naves de exploración. Sus objetivos siempre eran naves de batalla. En planetas ocupados, especialmente los Tartarian, se registraron incursiones de infantería y de máquinas. Los testigos afirmaban que su infantería era rápida, precisa, mortal. Sus máquinas, prácticamente indestructibles, pasaban por cualquier terreno sin importar lo que pasara. Muy pocos los veían, hasta que sus líderes eran eliminados, su fuerza militar destruida. Pero su población civil no era atacada, sus ciudades no eran destruidas, sus blancos siempre eran objetivos militares.
Lo único que decían algunos era que eran bípedos. Para ese entonces yo había sido ascendido a almirante de flota. Tenía 30 fragatas y 2 cruceros de batalla bajo mi mando. Fui enviado a vigilar la frontera Karolov. De repente, y exactamente con el mismo patrón anterior, las naves oscuras aparecieron delante de nuestra flota sin registros de energía. Por fin veía bien lo que pasaba. No era moverse. Prácticamente se teletransportaron delante nuestro. Decidí seguir los protocolos estándar mientras les avisaba a las demás naves que aumentaran sus escudos al máximo. Naves desconocidas. Les habla el almirante Kalar Shite de la 73ª flota del Imperio Azariat. Pido que se identifiquen y digan los motivos para estar aquí. Y si son hostiles, debo saber ante quién entablaremos una noble lid. Las oscuras naves no respondieron ni hicieron movimiento alguno, mas no mostraban hostilidad como en los otros encuentros. Solo se quedaron quietas. De repente, e igual que como llegaron, desaparecieron de nuevo de los radares y incluso de nuestra visión. Avisé a todos los capitanes de las naves diferentes que estaban a mi lado que verificaran sus alrededores, pero no había rastro alguno de ellos. Fuimos el primer incidente con naves de batalla donde éstas no atacaron y simplemente se fueron. La teletransportación era una tecnología muy avanzada incluso para el cónclave. No lo habían podido hacer ni siquiera con objetos pequeños. Y estas naves que habíamos encontrado, lo hicieron con una gigantesca flota. Solo indicaba una cosa. El enemigo era poderoso, formidable y por tanto peligroso. Los Tartarian lograron convencer al cónclave de hacerles una trampa que consistía en usar uno de sus planetas subalternos, por no decir planetas esclavos, como señuelo. Usar gran parte de la flota, al menos unas 800 naves del cónclave, y tenderles una trampa con armamento. Un armamento especial que ellos tenían preparado. Imaginamos en caso de una guerra contra nosotros. Como era su plan, convencieron al cónclave en que no participáramos y quedáramos como simples observadores, lo cual tanto el embajador como la emperatriz estuvieron de acuerdo. Se instalaron en el planeta Rakshak 27 cañones falsos y bases armadas con metal barato, simulando un área de importancia estratégica. Las naves del cónclave, dirigidas por los Tartarian, estaban en planetas cercanos con sus portales listos para activarse, con una orden, para aparecerse, rodeándolos y usando todo el armamento de alta potencia al instante. Nosotros nos quedamos viendo a través de las pantallas holográficas en el salón de reuniones, como si un espectáculo se tratara. Si el plan funcionaba, dejaría a los Tartarian como salvadores de la galaxia. Una hora después de puesto el último señuelo, aparecieron alrededor de 30 naves oscuras en la exósfera del planeta. Los demás comandantes azarianos y yo nos dimos cuenta de que la nave salía alrededor de unas 10 cápsulas, por lo que pedimos cámaras en la superficie del planeta. Sin embargo, los Tartarian se negaron. Era lógico. No dejarían que viéramos que sus planetas esclavistas fueran vistos por nosotros de primera mano. Pero al menos nos dejaron verlo desde una gran altura, lo suficiente para identificar objetivos. A su vez, los Tartarian activaron el plan y abrieron los portales para rodear a las naves oscuras. Ahora sí van a poder ver el poder del cónclave, dijo el general Tartarian, quien recién salido del portal dispararon lo que parecía ser fuego de plasma concentrado, con una potencia suficiente para derretir cascos y omitir escudos. Increíblemente, las naves negras se teletransportaron de nuevo delante de sus ojos, dejando que los disparos siguieran derecho, dañando otras naves que estaban al otro lado de la línea de fuego. Muy pocos alcanzaron a esquivar. Durante un par de minutos que parecieron una eternidad, todos empezaron a revisar los radares esperando que estuvieran al otro lado, e incluso esperando que hubieran huido. Pero nosotros sabíamos que tenían tropas en tierra y no lo iban a dejar así. Lastimosamente, lo que pensamos resultó cierto. Las naves negras volvieron a aparecer en medio de las naves del cónclave. Por estrategia estándar, toda nave de combate debía tener cierta distancia entre ellas para evitar colisiones, pero los enemigos usaron estos espacios para aparecerse.
En ese momento, sacaron un gran arsenal y empezaron a disparar. Esas armas disparaban láseres que no explotaban sus objetivos, sino que cortaban las naves del cónclave como un cuchillo. Ni siquiera los escudos podían resistir los disparos siendo cortados en más de un pedazo. Las naves que explotaban eran porque los cortes destruían los motores o núcleos de fusión. Todos los embajadores en el salón sufrían y se lamentaban viendo cómo sus naves eran destrozadas, una por una. Las pocas que podían contraatacar veían sus disparos rebotar contra la coraza dura de las naves enemigas. Ni siquiera hacían un esfuerzo los rivales, solo dejaban que rebotaran. Nuestros generales, en cambio, prefirieron ver lo que las unidades en tierra hacían. Analizábamos sus movimientos, la forma en que avanzaban y se cubrían. Lo reconocimos. No era infantería regular. Eran estrategias de una unidad de ataque especializado, como nuestras unidades de élite Astari. Sus movimientos, aunque alejados, eran lo mismo que hubieran hecho los Astari. Avanzaban, buscaban, neutralizaban e iban hasta el edificio principal, cubierto por el supuesto señuelo. No tuvimos que ver qué sucedía, pero era lógico su objetivo. Eliminar al gobernador esclavista, deshabilitar los collares de los lugareños, liberar el planeta con bajas mínimas. Todo mientras la destrucción continuaba en el cielo. Irónicamente, el objetivo de los enemigos nunca fueron las naves, era liberar el planeta. Las unidades se retiraron rápidamente hasta las cápsulas, de nuevo, de la misma manera en que entraron, y cuando éstas llegaron y entraron en esas cápsulas, vimos cómo las cápsulas se teletransportaron. Los generales prefirieron guardar esta grabación para analizar qué clase de raza eran los invasores. En el cielo ya no había naves, solo chatarra, cadáveres de soldados, de lo que alguna vez fue 800 naves del cónclave. Había sobrevivientes, pero las oscuras naves no los atacaron, solo dejaron que flotaran. Los valientes que trataron de ingresar en las naves no volvieron y su comunicación desapareció. Luego, las naves volvieron a teletransportarse. Ese plan fue conocido como la masacre de Raksha. El Consejo de Guerra Azariat estaba reunido viendo y analizando tanto el estilo de ataque como el armamento usado. Las inteligencias artificiales hacían simulacros usando nuestras naves contra las de ellos, en todos los escenarios posibles. Los generales trataban de hacer estrategias para ver si estas naves podían atacar a nuestro imperio. Como almirante de flota, era parte de ese consejo. Solo veía y analizaba todo lo visto junto a la emperatriz. Y desgraciadamente, todo nos llevaba al mismo resultado. Derrota total. Enfrentamientos gloriosos, honorables, pero inútiles. Incluso algunos ya pensaban en la última gran lucha y resistencia de nuestra raza en nuestro planeta madre, el Uflar. Mientras seguíamos analizando, un analista llegó desde otro cuarto. Venía agitado, su color amarillo lo decía todo. Estaba asustado. Omitió los saludos y fue directo a la emperatriz. ¡Son humanos! Su grito acalló todo el consejo y dejaron de ver las simulaciones para mirar al analista. La emperatriz solo lo miró extrañada. ¿A qué te refieres?, decía ella. El analista solo extendió sus pantallas digitales en la mesa, mostrando cada análisis, cada punto, cada comparativa. Su forma de ataque es de una unidad de combate especial, es verdad, pero la forma de las sombras, la manera de llevar sus armas, su forma de correr, incluso con equipo. Estuvimos haciendo filtros de las razas conocidas, incluso de las exterminadas. Los filtros fueron disminuyendo cada vez más y más hasta quedarnos con 25. Al revisar mejor la forma de salto, sus métodos de ataque, el estilo de moverse, el filtro llegó a 7. De ahí analizamos más cosas, la forma de las naves, sus cañones, todo lo que habíamos visto antes, hasta que solo llegó a una conclusión. ¿Cuánta probabilidad de que sean humanos?, preguntó un general aún sorprendido. El analista guardó silencio revisando su pantalla. Por lo menos un 85,33% de certeza, general. Todos empezaron a murmurar,
incluso yo, que fuera la raza que hace 300 años debimos defender. Pensar que la raza, que el capitán Temin haya servido su esfuerzo para poderlos salvar. Y ahora venían, tal vez, a vengarse. Era una opción. No podía creerlo. Nadie en el consejo lo creyó. Solo la emperatriz se mantuvo callada. Ordenó retirar al analista y se levantó de su asiento, haciendo que todos en la sala se levantaran al unísono y la miraran en silencio. Si lo que dijo el analista es cierto, entonces aún tenemos una oportunidad, ya sea para intentar la paz o morir limpiando nuestro honor. Pero debo saber si todos ustedes están de acuerdo conmigo. Todos nos miramos, esperando que alguno tuviera una opción, alguna opinión, algo diferente, algo en contra. Pero en el fondo, todos vimos o habían crecido con la sombra de el triste suceso. Nadie alegó. Solo esperamos a que ella diera el plan. Días más tarde, la emperatriz logró convencer al cónclave de enviar naves a un plan contra los invasores. Esta vez, serían 15.000 naves a cargo de nuestras flotas, combinadas entre cruceros de batalla, flotillas e incluso destructores. Hasta los Tartarian tuvieron que dar nuestras naves a regañadientes. Hicimos lo mismo que en Raksha, pero esta vez había cambios. Pusimos los señuelos en la tierra, el antiguo hogar de los humanos. Fue fácil dejar los señuelos ya que las bases mineras y los laboratorios científicos no duraron. El planeta era muy agreste. Tanto su clima como sus animales eran muy peligrosos y por lo tanto se ordenó el planeta como una zona de peligro. Esta vez no nos escondimos como en Raksha, sino que colocamos toda la flota al frente del planeta. Y como nave principal, la lanza de Azariat, nuestra nave insignia. Era tan grande que hacía que los poderosos cruceros de batalla Tartarian tipo rompeasteroides parecieran pequeños peces ante un depredador. La nave estaba dirigida por la emperatriz misma. Fue la única manera de convencer al cónclave de que siguiera nuestro plan. Nuestra nave era tan legendaria que solo se había usado 4 veces desde que fue creada hace 1000 años, y siempre era mejorada como parte de nuestro pasado para mostrar nuestro orgullo guerrero. Lo que se nos hizo extraño, incluso antes de comenzar el plan, fue la extraña caja que ella llevó desde que se subió a la lanza. Una caja cerrada, que no dejaba que nadie la tocara. Solo ella podía llevarla. Siempre la tenía al lado de la silla de mando. Yo fui uno de los que me ofrecía acompañar a la emperatriz junto con mi flota, al igual que muchos almirantes y generales. A diferencia de la vez pasada, no hubo respuesta inmediata. Tardamos días enteros. Buscamos la gravedad de la Tierra para no perder la órbita. Muchos generales de las otras razas comenzaron a alegar diciendo que su estadía era inútil y que estábamos perdiendo defensas. Al tener tantas naves en este planeta, era un desperdicio. La emperatriz igual no cedía, solo pedía paciencia. Especialmente porque no se registraron ningún ataque ni observaciones de esas naves en ninguna frontera o planeta. Al comenzar el 5.º día, las naves oscuras volvieron a aparecer. Como siempre, se teletransportaron. Pero la formación evitó que ellos parecieran como igual que en Raksha. No había huecos suficientes para que sus naves cupieran. Esta vez, esas naves estuvieron de frente. Gracias por escuchar esta grabación y recuerden, esta historia no ha terminado. Así que denle un like,
Si son nuevos, síganme en el canal. Es un canal que está comenzando. Espero hacer más narraciones, tal vez de historias originales e incluso de historias que ya alguna vez se han comentado. Muchas gracias y lo esperamos en la próxima ocasión.